Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde la pasión por las historias de amor, intriga y drama turco nunca descansa. Yo soy y hoy tenemos un vídeo explosivo. Vamos a sumergirnos en un auténtico culebrón, pero de la vida real, uno que involucra a dos de las actrices turcas más queridas y a un galán que ha encendido pasiones en todo el mundo. Prepárense porque hoy hablaremos de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Dongel, y de un drama que ha sacudido las redes sociales y a los fans de todo el mundo. Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de las series turcas tanto como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto mucho drama. Además, vuestros comentarios son súper importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones y sugerencias sobre qué series queréis que analicemos en futuros vídeos. ¡Vamos allá! El drama que hoy nos ocupa, como ya habréis imaginado por el título, gira en torno a un supuesto enfrentamiento entre Hande Erçel y Melisa Dongel, dos actrices bellísimas y talentosas que han conquistado el corazón del público con sus interpretaciones. Y en medio de todo este embrollo, tenemos a Kerem Bürsin, el famoso actor que saltó a la fama internacional por su papel en Love is in the Air, y que, como muchos sabéis, mantuvo una relación sentimental con Hande Erçel. La pregunta del millón es, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Kerem sintió la necesidad de defender a Hande? ¿Y cuál es el papel de Melisa en todo esto? Pues bien, vamos a desentrañar este misterio paso a paso. Para entender el contexto de este drama, primero debemos hablar de las actrices involucradas y de sus respectivos proyectos. Empecemos por Hande Erçel, una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Hande, además de su innegable belleza, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Uno de sus papeles más recordados es, sin duda, el de Eda Yildiz en Love is in the Air, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional. En esta serie Hande comparte protagonismo con Kerem Bürsin, y la química entre ambos traspasó la pantalla, dando lugar a una relación amorosa que hizo suspirar a millones de fans. Love is in the Air es una serie que combina humor, romance y drama de una manera muy efectiva. La trama sigue la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, le ofrece una beca con una condición: fingir ser su prometida durante 2 meses. A partir de ahí se desarrolla una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. La serie tuvo un éxito arrollador en todo el mundo, y Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La serie es relevante para este drama porque, obviamente, es donde la relación entre Hande y Kerem floreció y es un punto de referencia constante en las noticias sobre ambos actores. Un dato interesante sobre la serie es que aunque inicialmente estaba prevista para tener una sola temporada, debido a su enorme popularidad, se extendió a 2 temporadas, consolidando aún más el estatus de Hande y Kerem como estrellas internacionales. Profundizando un poco más en el personaje de Eda, vemos una joven fuerte, independiente y con un espíritu luchador. Este rasgo de su personalidad resonó con muchas espectadoras, convirtiéndola en un modelo a seguir. La naturalidad de Hande al interpretar a Eda, sumado a su innegable química con Kerem, fue clave para el éxito de la serie. El fenómeno Love is in the Air trascendió fronteras, siendo doblada a múltiples idiomas y transmitida en decenas de países, generando un fandom global apasionado y comprometido. La serie no solo impulsó las carreras de Hande y Kerem, sino que también contribuyó a popularizar las series turcas a nivel internacional, abriendo puertas a otros actores y producciones. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito, con canciones que aún hoy son coreadas por los fans. El impacto cultural de Love is in the Air es innegable, y sigue siendo una referencia para las comedias románticas turcas. Ahora, hablemos de Melisa Dongel. Melisa es otra actriz turca muy talentosa y atractiva que ha participado en varias series de éxito. Aunque quizás no sea tan conocida a nivel internacional como Hande, Melisa ha ganado una gran base de fans en Turquía gracias a su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Una de las series más destacadas en las que ha participado Melisa es Aşk Intikam, una comedia romántica que también ha tenido mucho éxito en Turquía. En esta serie Melisa interpreta a Ala, una joven ambiciosa y decidida que se convierte en la rival amorosa de la protagonista.
Ask Mankin Tikam es una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady. La trama gira en torno a Esra, una joven que se casa con Ozan, un ingeniero informático, con la esperanza de tener una vida mejor. Sin embargo, el matrimonio no funciona y se divorcian. Años después, Ozan se convierte en un exitoso empresario y Esra, arrepentida de su decisión, decide volver a conquistarlo. Aquí es donde entra Ala, el personaje de Melissa, quien también está interesada en Ozan, lo que genera un triángulo amoroso lleno de intrigas y situaciones divertidas. Melissa interpreta a Ala de una manera muy convincente, mostrando tanto su ambición como su vulnerabilidad. La serie es relevante para este drama porque, aunque no hay una conexión directa entre Ask Mankin Tikam y Love is in the Air, ambas series han contribuido a la popularidad de Ande y Melissa, lo que ha generado una cierta rivalidad mediática entre las dos actrices. Un dato interesante sobre Melissa es que, además de su carrera como actriz, también es una reconocida modelo y ha participado en varias campañas publicitarias de marcas importantes. El personaje de Ala en Ask Mankin Tikam le valió a Melissa el reconocimiento de la crítica y del público, demostrando su versatilidad como actriz. Aunque a menudo interpreta personajes de villana o antagonista, Melissa logra aportarles una profundidad y una humanidad que los hacen complejos e interesantes. Su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es innegable, y esto la ha convertido en una de las actrices más solicitadas en Turquía. Además de su talento actoral, Melissa es conocida por su estilo impecable y su presencia en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional con sus seguidores. Su popularidad en Instagram la ha convertido en una influencer, colaborando con marcas de moda y belleza. La carrera de Melissa está en ascenso, y se espera que pronto la veamos protagonizando proyectos internacionales. Y ahora, llegamos al centro del huracán, Kerem Bürsin. Como ya hemos mencionado, Kerem saltó a la fama internacional gracias a su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air. Kerem, además de ser un actor talentoso, tiene un carisma y un encanto que han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su relación con Hande Erçel durante el rodaje de la serie fue seguida de cerca por los medios y por los fans, y su ruptura, aunque dolorosa para muchos, no ha hecho más que aumentar el interés por sus vidas personales. Después de Love is in the Air, Kerem ha participado en otros proyectos, consolidando aún más su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha incursionado en el cine, ha protagonizado campañas publicitarias y ha seguido trabajando en series de televisión. Un dato curioso sobre Kerem es que antes de convertirse en actor, vivió en varios países debido al trabajo de su padre. Pasó su infancia en Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos, lo que le ha dado una perspectiva global y le ha permitido aprender varios idiomas. Esta experiencia internacional ha sido fundamental en su carrera, ya que le ha abierto las puertas a proyectos internacionales y le ha permitido conectar con fans de todo el mundo. La versatilidad de Kerem como actor es evidente en los diferentes roles que ha interpretado a lo largo de su carrera. Desde el arrogante y distante Serkan Bolat hasta personajes más complejos y dramáticos, Kerem ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su compromiso con su trabajo es innegable y siempre se esfuerza por ofrecer interpretaciones auténticas y memorables. Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su activismo social y su apoyo a diversas causas benéficas. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a sus seguidores a marcar la diferencia. Su humildad y su cercanía con sus fans lo han convertido en uno de los actores más queridos del mundo del espectáculo turco. Kerem es un ejemplo de éxito y perseverancia, y su carrera sigue en constante evolución. Ahora, después de esta larga introducción, vamos al grano. ¿Qué pasó exactamente entre Hande, Melissa y Kerem? Pues bien, todo comenzó con una serie de rumores y especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a insinuar que Melissa Dongel había hecho comentarios negativos sobre Hande Erçel, criticando su trabajo y su apariencia física. Estos rumores se propagaron rápidamente, generando una ola de indignación entre los fans de Hande, quienes no dudaron en defender a su ídolo. La situación se complicó aún más cuando algunos medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y noticias que alimentaron aún más la polémica. Fue entonces cuando Kerem Bürsin, al parecer, decidió intervenir. Según varios reportes, Kerem se puso en contacto con Melissa Dongel para aclarar la situación. No se sabe exactamente qué le dijo, pero se rumorea que le pidió que cesara cualquier comentario negativo sobre Hande y que respetara su privacidad.
La intervención de Kerem fue interpretada por muchos como una defensa pública de Hande, lo que generó aún más revuelo en las redes sociales. Algunos aplaudieron la actitud de Kerem, considerándola un gesto de caballerosidad y apoyo hacia su expareja. Otros, sin embargo, criticaron su intervención, argumentando que no tenía derecho a meterse en una discusión entre dos mujeres. Explorando las posibles motivaciones detrás de la supuesta intervención de Kerem, podemos considerar que a pesar de su ruptura con Hande existe un respeto mutuo y un cariño que perdura. Su relación durante el rodaje de Love is in the Air fue muy intensa y compartieron momentos importantes tanto a nivel personal como profesional. Es comprensible que Kerem sienta la necesidad de proteger a Hande de cualquier ataque o injusticia, especialmente si considera que los rumores son infundados. Por otro lado, algunos critican su intervención argumentando que Hande es una mujer adulta y capaz de defenderse por sí misma. Consideran que la actitud de Kerem es paternalista y que perpetúa la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas por los hombres. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta situación. En la cultura turca, la lealtad y el honor son valores muy importantes, y es posible que Kerem se haya sentido obligado a intervenir para defender la reputación de Hande. La verdad es que no hay una confirmación oficial de lo que realmente sucedió. Ni Hande ni Melissa ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre este asunto. Sin embargo, la magnitud de los rumores y la reacción de los fans demuestran el enorme interés que generan estas tres figuras en el mundo del entretenimiento turco. Y es que al final del día, las series turcas no solo nos ofrecen historias de amor y drama en la pantalla, sino que también nos invitan a participar en los dramas y romances de la vida real de sus protagonistas. Y este caso, sin duda, es un claro ejemplo de ello. La relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, y cualquier noticia que involucre a ambos actores genera una gran expectación. Y la aparición de Melissa en este drama no ha hecho más que añadirle picante a la historia. La falta de información oficial sobre este supuesto enfrentamiento ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones por parte de los fans. Algunos creen que los rumores son una estrategia de marketing para generar más atención mediática en torno a las actrices y a sus respectivos proyectos. Otros, sin embargo, están convencidos de que existe una rivalidad real entre Hande y Melissa, alimentada por la competencia en el mundo del espectáculo. Independientemente de la verdad, este drama ha demostrado el poder de las redes sociales para amplificar rumores y generar controversia. También ha puesto de manifiesto el enorme interés que despiertan las vidas personales de los actores y actrices turcas, especialmente aquellos que han protagonizado series de éxito internacional. En resumen, hemos visto cómo un simple rumor en las redes sociales puede desencadenar un drama de proporciones épicas, involucrando a tres de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Hemos hablado de Hande Erçel y su papel en Love is in the Air, de Melissa Dongel y su participación en Ask Mankin Tikam, y de Kerem Bürsin y su intervención en este culebrón de la vida real. Hemos visto cómo la popularidad de estas series y de sus protagonistas ha generado una gran expectación y un enorme interés por sus vidas personales. Y hemos comprobado una vez más que el mundo de las series turcas es mucho más que simples historias de amor y drama en la pantalla. Este incidente pone de manifiesto la intensidad con la que los fans de las series turcas se involucran en la vida de sus ídolos. La frontera entre la ficción y la realidad se difumina, y los fans sienten que conocen a los actores y actrices personalmente. Esto genera un fuerte sentimiento de pertenencia y una gran lealtad hacia sus favoritos. También pone de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades, quienes ven cómo sus vidas son analizadas y juzgadas constantemente por el público. La privacidad se convierte en un bien escaso, y cualquier rumor o especulación puede tener un impacto significativo en su imagen pública y en sus carreras. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis del drama entre Hande, Melissa y Kerem. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre este asunto. ¿Qué pensáis de la intervención de Kerem? ¿Creéis que Melissa realmente hizo comentarios negativos sobre Hande? ¿Sois fans de alguna de estas series? Dejad vuestros comentarios abajo. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo sobre vuestras series turcas favoritas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.